Las obras de maldad del correísmo. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, ha difundido un video que recopila las obras de Correa, pero las obras de maldad. Y sí, hay expresidentes que en algunas veces los escuchamos decir que había que olvidarse de Correa. Pero yo creo que no. Hay que recordarle al pueblo ecuatoriano la clase de gobierno que él tuvo, porque hay más de uno que trata de lavarle la cara actualmente. Y claro, los que conocemos la historia no podemos ser engañados, pero sí tenemos generaciones actuales y las venideras que necesitan conocer la verdad del peor gobierno de la historia. La historia de un país se construye sobre hechos, no sobre narrativas. Por eso, hacer un repaso de los acontecimientos de los últimos años en el Ecuador nos permite no repetirlos, porque para salir de donde estábamos hemos tenido que luchar contra muchas estructuras y muchas fuerzas ocultas tras sombras políticas, mediáticas y delictivas. Primero, hablemos sobre las estructuras criminales insertadas en la sociedad, tomándose el poder a través de la política. Empecemos por un proceso que nos debe interpelar como país, el asesinato de Fernando Villavicencio, porque es una radiografía de cómo una organización criminal se refugió en un partido político, la Revolución Ciudadana. No hace falta más que mirar a los autores materiales e intelectuales e escuchar en primera persona a dos víctimas de ese magnicidio, sus propias hijas, y revisar todas las pruebas recabadas por la Fiscalía a lo largo del proceso, para que la historia se cuente sola, nítida, transparente y completa. En esa misma línea, el caso Caja Chica, ¿lo recuerdan? Cómo el dinero de la delincuencia organizada ingresó desde Venezuela de manera irregular. Sí, para financiar la campaña de la Revolución Ciudadana. Continuemos con los casos de corrupción, que tanto han luchado por desaparecer de la memoria colectiva. 1. Caso Sobornos, el primer caso de corrupción que dejó facturas e incluyó a un expresidente, Rafael Correa, cuya sentencia fue corroborada por una decena de jueces y ahora vive prófugo echando lodo desde un ático. Pero no se preocupen, ya están judicializados los chats en los que Correa vociferaba desesperado por saber cómo se habían filtrado los archivos verdes. Ya ni siquiera se preocupan en desmentirlos. 2. Caso de Brecht, una trama millonaria de sobornos de una empresa brasileña, ¿la recuerdan? Fue un escándalo continental, en el que afortunadamente hubo varios videos grabados por ellos mismos, y que delataron a Jorge Glass y a su tío Ricardo Rivera, a Alexei Mosquera, a Carlos Polit y otros funcionarios y empresarios de cuello blanco. 3. Caso Reconstrucción de Manabí. Ver cómo se utilizó el dinero que donamos los ecuatorianos y el que se recaudó por medio del IVA para reconstruir esa provincia en contratos inútiles, sobrevalorados y direccionados por réditos políticos y económicos. Nos causa indignación. El infaltable Jorge Glass y Carlos Bernal fueron sentenciados por esos hechos. No lo olvidemos. 4. Caso Refinería del Pacífico. 1.200 millones de dólares destinados a aplanar un terreno que más parecía un complejo de pistas clandestinas para el narcotráfico. 5. Caso Pedro Delgado, el primo de Rafael Correa, con título falsificado que manejó el millonario fideicomiso No Más Impunidad. ¿Qué creen? Lucró de esos bienes, se enriqueció y huyó al ser descubierto. Hoy también está prófugo. Y concluyamos por ahora esta sección con el caso Comecheques, el ex ministro de Deportes del correísmo Raúl Carrión, que tiene 7 sentencias acumuladas por delitos contra la administración pública, es decir, por malversar el dinero de los ecuatorianos. Hoy, como la mayoría de sus compinches revolucionarios, también está prófugo. Continuemos haciendo memoria. La libertad de prensa no era lo que es hoy. En años anteriores, cuando los comunicadores querían expresarse con libertad, ¿qué era lo que sucedía? Vamos a poner un ejemplo muy claro.
Rafael Correa entabló contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, una demanda de daño moral por haber denunciado contratos millonarios de su hermano Fabricio con el Estado. La jueza María Mercedes Portilla condenó a los periodistas a pagar $2 millones al mandatario y $100.000 a sus abogados. Un fallo muy criticado por organizaciones de derechos humanos y analizado en profundidad por revistas jurídicas. ¿Y qué pasó con El Universo en la misma época? Tuvo un proceso judicial iniciado en el 2011, cuando Correa demandó por injurias calumniosas al diario, a sus directivos y al entonces editor de opinión Emilio Palacio, tras la publicación del artículo No a las mentiras, sobre los eventos y responsabilidades del 30 de septiembre. ¿Recuerdan ese bochorno público que terminó en tragedia para muchos ecuatorianos? ¿Recuerdan que bloquearon las señales de radio y televisión para que los ecuatorianos no supieran lo que en verdad sucedía? La justicia falló a favor de Correa, con una condena de 3 años de prisión y una indemnización de $40 millones. Sí, 40 millones. Posteriormente, Correa, en su infinita misericordia, otorgó el perdón judicial, lo que significaba que seguían siendo culpables, un argumento tomado de los cabellos. Después, el 13 de agosto del 2012, el ex asambleísta Fernando Balda fue secuestrado en Bogotá. Agentes estatales y de inteligencia participaron en la operación, pero lo más grave fue que tenían la orden directa desde la Presidencia de la República para rastrear y movilizar a ese ciudadano. Los autores materiales están sentenciados. El prófugo sigue en Bélgica. Pero ¿cuál era la desesperación de traer a Balda al país? Las duras críticas públicas y los insultos directos que el ex asambleísta hacía contra su mandato desde Colombia. Testigos procesados afirmaron que la orden dada por la cúpula del Ejecutivo fue traer al opositor a como dé lugar o como sea. Ese era el estado de la libertad de expresión. Pero ¿qué podemos decir de cuando en esa misma época el Ejecutivo no solo perseguía, sino que actuaba como encubridor de esos hechos? Hablemos del caso Gabela. El general Jorge Gabela, como comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, fue crítico con la compra de 7 helicópteros DRUF a una empresa india y declaró ante el Comité de Contrataciones que esas naves no tenían garantías técnicas suficientes para operar en el Ecuador. La madrugada del 19 de diciembre del 2010 fue baleado en el vestíbulo de su casa en una urbanización cerrada de San Borondón y murió 10 días después. El gobierno salió a decir que el general había sido víctima de la delincuencia común. La familia del general no creyó esa versión y sostienen que fue asesinado por denunciar la compra con sobreprecios de los helicópteros de mala calidad, que terminaron estrellados, incendiados y cobrando vidas. Rafael Correa creó un comité gubernamental y contrató un peritaje internacional. Pero recordemos lo que pasó. Fue alterado y ocultado, porque cuando estos documentos vinculaban al homicidio con el poder político, los desaparecieron. ¿Y qué me dicen de la muerte de Fausto Valdivieso? Otro periodista que fue asesinado en la puerta de su casa, misteriosamente después de denunciar la corrupción del correísmo. ¿Se acuerdan que lo llamaron enanito agitador de bigote en una sabatina? ¿Y que el crimen fue catalogado por José Serrano como delincuencia común? Siempre la delincuencia trabajando a favor de los intereses del correísmo. Y por si todo esto no fuera suficiente, hablemos de la poca delicadeza con la que manejaron los fondos públicos. Sí, los casos de reconstrucción de Manabí, refinería del Pacífico, helicópteros DRUF, bordean los $1.500 millones, dinero de los ecuatorianos que debieron ser utilizados en obras y servicios y no puestos al servicio de mafias. Este ejercicio de memoria nos trae hasta hoy, cuando todavía acarreamos las consecuencias de esas estructuras enquistadas en instituciones como SELEC, que han derivado en casos como Progen, sobre los que estamos actuando con contundencia, impulsando investigaciones tanto en el país como fuera de él, para desarmar una estructura de corrupción que venía operando con Carla Saúd a la cabeza, desde octubre del 2013, con contratos millonarios que perjudicaban al Estado. Cada vez,
Contamos con más pruebas para rastrear ese dinero y recuperarlo. Ese Ecuador liderado por mafias se terminó. No volverá a robarse los recursos de las familias y para eso, desde el gobierno del presidente Daniel Noboa, estamos trabajando en la construcción de una cultura de integridad, en desarrollar mecanismos de prevención de actos de corrupción para que no vuelva a ocurrir. ¿Y cómo lo estamos consiguiendo? Primero, con honestidad, con decisión política y un profundo respeto por nuestros mandantes. Segundo, cambiando el enfoque. Ya no basta con reaccionar cuando se cometen actos de corrupción. Hoy trabajamos para evitar que sucedan, que cualquier intento de malversar, distraer o desviar recursos públicos sea prevenido, sea reportado y denunciado. Desde la Secretaría General de Integridad Pública hemos impulsado una transformación preventiva sin precedentes, estableciendo reglas claras para fortalecer la integridad en toda la función ejecutiva. Con ese propósito, nace la Política de Integridad Pública emitida en el año 2024, que establece una hoja de ruta para fortalecer la transparencia, la ética, la gestión de riesgos y la corresponsabilidad de todas las instituciones del Estado. Hoy, contamos con una metodología estandarizada para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de corrupción antes de que se materialice, incorporando la prevención como parte de la gestión institucional. Implementamos también una norma técnica para el manejo de conflictos de interés, que permite identificar y gestionar oportunamente aquellas situaciones que podrían comprometer la imparcialidad de las decisiones públicas. Creamos además la figura de los responsables institucionales de cumplimiento, profesionales especializados que hoy lideran la implementación de la integridad dentro de cada una de sus instituciones. Son ellos quienes supervisan el cumplimiento de las normas, monitorean riesgos, impulsan la capacitación y fortalecen la cultura de integridad. Y seguimos avanzando. Estamos trabajando en una estrategia de integridad para proveedores del Estado y entidades contratantes, basada en la medición y gestión de riesgos de posibles actos de corrupción en los procesos de contratación pública. Con ello, buscamos elevar los estándares de integridad, tanto en el sector público como en el privado, incorporando controles preventivos que eviten que casos como Progen vuelvan a repetirse. Reafirmando nuestro compromiso con la transparencia, lanzamos una herramienta tecnológica que permite a los ecuatorianos denunciar posibles actos de corrupción de forma segura, sencilla y, lo más importante, anónima y desde cualquier punto del país. Porque la lucha contra la corrupción requiere de ciudadanos comprometidos que participen activamente en la prevención y denuncia y de un Estado que facilite los canales para hacerlo. Combatir la corrupción no significa únicamente sancionar a quienes incumplen la ley. Significa construir instituciones donde la integridad sea la regla y no la excepción, donde el servicio público vuelva a inspirar confianza y orgullo, y donde los recursos de todos lleguen realmente a quienes más los necesitan. Ese es el compromiso del gobierno del presidente Daniel Noboa, construir un Ecuador con más integridad.